¿Qué tal, amigos? Voy a tocar un tema hoy directamente relacionado con la economía mexicana. El lunes y martes de esta semana, es decir, anteayer y ayer, se celebró en México, en un centro de convenciones allá pegado al Hipódromo de las Américas, un seminario que trata sobre el futuro de México. El futuro desde el punto de vista económico, crecimiento, inclusión social, etcétera, etcétera. Este es un seminario donde el estrella, por decirlo de alguna manera, fue el secretario general de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que algunos ignorantes llaman el Club de los Ricos, de los países ricos. Es un mexicano, el doctor José Ángel Gurría, un funcionario público mexicano de gran experiencia, que ha participado en episodios dolorosos para nuestro país, producto de políticas públicas equivocadas. Él fue uno de los grandes negociadores de la deuda mexicana, con gran éxito por lo demás, y es un funcionario que va en su segundo periodo al frente de esta organización multilateral. Yo no sé si él tenga todavía en su corazoncito lata la posibilidad de incorporarse otra vez al servicio público, lo dudo, pero al final de cuentas es desde la OCDE un buen amigo de México. Muchas publicaciones tratan de nuestros problemas. Esta organización que él preside es contratada frecuentemente, no solo por el gobierno federal y alguna de sus dependencias, sino también por algunos gobiernos estatales para realizar estudios específicos en temas concretos. Esta vez, pues, traía el doctor José Ángel Gurría un documento que entregó, tengo entendido, a 5 de los 6 candidatos, a 5 de los 6, porque López no estuvo presente por alguna razón, una gira o algo, un documento que se llama Prioridades Estratégicas para México. Es un documento que no es muy largo, es un documento de 35 o 40 páginas, que repite mucho de lo que la OCDE ha dicho de los problemas mexicanos y de las medidas que hay que tomar. Hoy toco el tema que señaló el doctor Gurría en su intervención, relacionado con una nueva, y yo agregaría urgente, reforma fiscal. Es claro que algo nos pasa en México en materia de tributación. Somos dentro de la OECD, si no el que menos capta por concepto fiscal en cualquiera de sus modalidades, pero sí uno de los que menos captan. Las necesidades en México van creciendo de una manera casi explosiva. El problema de las pensiones, de los sistemas públicos de pensiones que no tienen, muchos de ellos, sustentabilidad financiera en el tiempo, la ineficiencia de dos disque empresas productivas del Estado, que para reducirlas a un tamaño manejable tendría el gobierno federal que liquidar con todos los derechos que han adquirido, tanto por la ley misma como por su contrato colectivo y las condiciones de trabajo y de su sistema particular que tienen estas dos empresas productivas del Estado en materia de jubilaciones y pensiones. Eso llevaría la deuda a un nivel todavía más alto, porque habría que contratar deuda para poder liquidarlos y hacer algún fondo para pagarles sus pensiones. Habla pues el doctor José Ángel Gurría de esa nueva reforma fiscal que le urge a México. Yo le preguntaría a usted qué piensa de eso. Lo más probable es que cuando usted escuche hablar de reforma fiscal, corta cartucho. En ese momento se pone usted a la defensiva y dice, a ver, ¿a quién hay que matar?, ¿no? Porque sabe que un porcentaje mayor de sus ingresos, que con dificultades obtiene, irá a parar al erario. Pues le tengo malas noticias. Inevitablemente tendremos que hacer en el próximo gobierno, en la próxima administración, una reforma fiscal más. Sin embargo, la pregunta que valdría la pena que nos hiciéramos ya ¿es posible en la próxima administración, en el siguiente sexenio, hacer una reforma fiscal verdadera, profunda, efectiva?
Si no se da este requisito o este elemento que le voy a comentar enseguida, olvidémonos de esa reforma fiscal. Si entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, y fíjese que no estoy hablando de las coaliciones donde ambos participan y las encabezan, estoy hablando de ellos dos, de esas dos instituciones como partido. Si esos dos partidos no reúnen en la Cámara de Senadores con, vamos a decir, 65 senadores, y si entre los dos no reúnen 251 diputados en Cámara de Diputados, olvídese usted, casi délo por descontado, que será muy difícil, si no es que imposible, hacer una verdadera y profunda reforma fiscal. De tal manera pues que ahorita ver a algunos distinguidos priistas acusar a Ricardo Anaya de lo que nadie ha acusado, porque la Procuraduría General de la República ni siquiera lo ha llamado a declarar, pero ellos ya lo juzgaron, sentenciaron, condenaron, y anda por allá la señora Ruiz Macía en Washington mintiendo de manera descarada. Es que la red de lavado que armó Anaya, ¿quién no ha probado eso? Pero bueno, así son los priistas, o al menos algunos de ellos. Repito pues, si sigue ese encono, ese enfrentamiento entre estos dos partidos, muy difícilmente podría hablarse en la próxima legislatura de hacer una alianza con miras a aprobar una verdadera y efectiva reforma fiscal. Y esa reforma fiscal no solo elevaría algunos impuestos, es decir, el porcentaje que se cobraría, ampliaría y tomaría medidas drásticas para que, por ejemplo, los ayuntamientos cobrasen más por concepto de impuesto predial, y también la universalización del impuesto al valor agregado, el temible IVA, con una canasta de productos básicos, pequeña pero muy definida en función de las necesidades de millones de mexicanos, de tal manera pues que si esa reforma fiscal que se plantea ahorita, que se vislumbra, no contiene estos elementos, difícilmente podremos hablar de una reorientación en términos de una mayor eficiencia en el uso del gasto público. Por otra parte, si usted observa algunas de las ocurrencias, porque no son propuestas, de los 6 que aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República, en todos los casos estamos hablando de que se van a requerir más recursos. Eso de que dice López que yo voy a reducir con la corrupción 500,000 millones de pesos, o sea, no tiene la menor, es un menoridio, diría Eugenio Derbez. No tiene idea de lo que está hablando. Pero quien sí sabe de estas cosas y dice, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a darle acá, y una educación de calidad, y esto, y vamos a meter a los mexicanos al paraíso terrenal y no van a pagar boleto, o es un pícaro, es un mentiroso contumaz, o es un ignorante. ¿Qué es más grave? Decídalo usted. Pero al final de cuentas, repito, esto que ha señalado el doctor José Ángel Gurría es de una actualidad y una urgencia que, de no hacerlo, de no enfrentar ese problema, estaríamos poniendo en riesgo la estabilidad económica y la gobernabilidad. Y le doy nada más un ejemplo muy sencillo. El problema de las pensiones. ¿Qué pasaría si usted, que tiene hoy, por decir algo, 60 años, 65 años o 55 años, y allá por el año 2020-2022, ganando usted un salario bruto, vamos a decir, de 20,000 pesos, le dicen, le hacen sus cálculos y le dicen que se pensionaría usted con 6,000, 7,000 pesos o 5,000 pesos? ¿Qué diría usted? Es que me robaron el dinero, estos ratas, igual. No, señor, no le robaron nada, por el contrario. Su cuenta individual ha sido el mejor instrumento para que no le roben esos recursos. Pero ¿por qué los rendimientos tan magros, tan bajos? ¿Sabe usted que un porcentaje que oscila alrededor del 50% de sus recursos, por ley, deben de ser destinados a comprar papel del gobierno, CETES fundamentalmente,
¿Y sabe usted que esos papeles son los que menor tasa de interés pagan? Es decir, usted, por decisión del Congreso, está financiando a una tasa bajísima el déficit del gobierno federal. Entonces, cuando usted ve que no le rinden sus recursos, le empieza a echar usted la culpa a todo el mundo, cuando debería voltear hacia los legisladores y decir, modifiquen eso. Pero no, nadie se preocupa por esa situación. Al final de cuentas, pues, termino mi comentario, esta videocápsula, diciéndole, es obligado que enfrentemos el problema de la bajísima captación tributaria fiscal que tenemos en el país. Las necesidades, repito, son crecientes, el envejecimiento demográfico acelerado, cada vez será más caro atender a millones de personas mayores de 65 años, enfermedades más complicadas, más caras de atender, intervenciones cardíacas sumamente caras que requieren un gran equipamiento médico y no hay recursos suficientes. ¿Estaría usted dispuesto a apoyar ese planteamiento de una reforma fiscal efectiva, verdadera? ¿O, como es muy probable que suceda, empezará usted a mentarles la madre a los políticos y son unos ratas, todos se lo roban y miren y sus privilegios, etcétera, etcétera? Pero al final de cuentas esa actitud lo único que va a hacer es empeorar lo que de por sí ya es grave. Piénsele un poquito. Regresaremos a este tema posteriormente, pero a mí me gustaría por el momento decirle, piénsele por favor, piénsele por favor. Gracias y lo espero mañana en otra videocápsula diaria aquí en Ángel Verdugo, en su página que usted la conoce, www.angelverdugo.mx, que sabe usted que es la página para personas inteligentes como usted. Gracias.